Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a hablar de arte como ya hemos hecho anteriormente con artistas de distintas orientaciones del arte, pero en esta ocasión vamos a mirar el otro lado, el de los galeristas, de las personas que gestionan esas obras de arte de una forma o de otra, en la pintura, en la escultura, en las distintas ramas, y que sin ellas, pues también es difícil que los artistas salgan adelante o salgamos adelante. Es importante que alguien pueda gestionar, que alguien pueda ayudar a distribuir, a vender esas obras de arte que permitan a los artistas subsistir. Vivir del arte es difícil, y por otra parte, también hay quienes en el extremo opuesto pues se aprovechan de los artistas o buscan exclusivamente el dinero o la recompensa económica cuando están trabajando en una obra determinada o cuando están gestionando una obra determinada, sea propia o ajena. Y eso también ha sido criticado. Quizás uno de los más o de los mayores representantes y cuestionado en este sentido fue Dalí, que Dalí, pues él era un artista muy peculiar, pero también él vio que era importante generar pues toda una industria de dinero y desarrolló esa orientación en su arte y vendiéndolo también y promocionando en muchos sentidos de una manera que normalmente los artistas no hacen. Bien, pero salvo raras excepciones, todos los artistas necesitan o necesitamos que alguien nos gestione porque la labor del artista normalmente es algo más vinculado con la sensibilidad, con estar apartado, con estar orientado exclusivamente a esa forma de expresión específica o que en algunos casos puede ser plural, pero se lleva mal con el hecho de comercializar el arte o con el hecho de venderse. Por eso sí es importante tener personas de confianza, personas que también confíen en nosotros para gestionar esas obras que nos ayuden a mantenernos en la forma de vida de los artistas. Por supuesto, en el Renacimiento estuvieron de moda los mecenas, las mecenas, y también eso en cierta forma existe hoy en día, pero tampoco es lo habitual. La mayor parte de las veces, pues se trata de trabajar formando equipo con personas que creen en el arte, que quieren ayudar a los artistas y que ponen lo mejor de sí sin tratar de aprovecharse. Ese sería el mejor de los casos. Y en el caso que tratamos hoy, pues vamos a hacer la entrevista con uno de estos ejemplos. Un hombre que sí desea ayudar a los artistas, que sí cree en el arte, que él también tiene una sensibilidad artística y que está desarrollando como galerista una labor importante, aunque no tenga una galería de gran renombre, pero sí lo suficiente porque él apuesta por esa forma suya de gestionar y porque él sabe gestionar y porque de esa manera sabe que aunque sea difícil vivir del arte, es posible hacerlo con esfuerzo, confianza y buen hacer de las gestiones. Bien, pues pasamos ya a la entrevista y espero que cada uno también pueda pensar en esto de una forma o de otra. Quizás también tenga ya su opinión y no todas las opiniones pues son favorables a los galeristas o las galeristas o a la forma en la que se gestiona el arte en la actualidad. Pero merece la pena saber que de vez en cuando hay personas que sí se lo toman en serio, que sí apuestan por ello sin buscar necesariamente hacerse millonarios como otros. Así que Bueno, pues Eh, me gustaría que me hablaras de tu trayectoria o te presentaras, ¿no? Y cómo has llegado a la galería y cuál es la orientación de la galería en este momento.
Bueno, bueno, soy conocido como Sasha Dávila. Lo de Sasha lo aclaro porque me gusta y también es un homenaje a mi madre. Mi madre era rusa, había nacido en San Petersburgo y en ruso Sasha significa Alejandro. Mi nombre legal es Alejandro Dávila. Este, y bueno, no sé, la vida me trajo a... Nací en este ambiente, soy hijo de un artista eh, reconocido y está dentro de los maestros de la pintura argentina. Este, y bueno, dedicó su vida al arte. Y yo de chico mucho no entendía esto, ¿no? Porque cuando uno es chico a veces le resulta raro, ¿no? Si uno va viendo, recorriendo galerías, conociendo talleres de artistas muy famosos que después se terminan convirtiendo en famosos y uno de golpe toma conciencia de eso. Pero cuando uno es chico va aprendiendo sin saberlo. Y creo que eso es una de las mejores lecciones que yo he tenido en mi vida con respecto a ir conociendo el arte en sus diferentes disciplinas, a través de esto de que mi padre básicamente me llevara sistemáticamente a galerías, talleres, museos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco era muy consciente de eso. Después, bueno, hice mis actividades culturales, las desarrollé en el teatro, me dediqué al teatro muchos años, estudié. Y bueno, Argentina es un país muy peculiar que te da sorpresas constantemente cuando menos te lo imaginas. Y bueno, nada, yo tenía como buen joven, tenía mi militancia política, entonces era presidente de la Asociación de Estudiantes de Teatro a nivel nacional. Estoy hablando de la época del 75, 76, una época bastante caótica aquí en la Argentina. Y bueno, y yo estaba muy metido con el teatro y algo lo ayudaba a mi padre, pero bueno, más me interesaba el teatro. Evidentemente, después de hacer mucho tiempo terapia y todo eso, es como que uno se termina dando cuenta que, bueno, competir con el padre es imposible, entonces prefiero no competir, me corro y hago la mía. Este, También, bueno, mi madre era científico, entonces tenía dos padres bastante complejos por sus actividades y sus cabezas. Y bueno, en el 76 yo dejé directamente el teatro, dejé todo porque recibíamos ya muchas amenazas de lo que era la AAA en ese entonces, aquí en Argentina. Al principio uno no le presta mucha atención, pero después cuando empezás a ver que a compañeros los terminan fusilando en la calle, matando, bueno, ahí la verdad tomé conciencia, o más que conciencia, no sé si tomé conciencia, tuve miedo, mucho miedo. Y no me fui del país, no me pasó nada, no voy a hacer ninguna apología de nada porque sería injusto, pero el miedo no es onzo y entonces dejé esas actividades culturales y me dediqué entré en una empresa, una multinacional y bueno, me dediqué a, a trabajar como cualquier otro mortal, lo cual me vino muy bien porque me enseñó otro costado de la vida, el cual yo no conocía y de pronto empecé a ganar dinero, y tenía un auto que me lo daba la empresa, viajaba por todo el país. Pero no obstante, yo seguía vinculado con mi padre, haciendo cosas, hicimos cine, cortometraje. Bueno, hasta que volvió la democracia en Argentina, yo estaba en una empresa automotriz y evidentemente yo no era lo mío. Pero bueno, circunstancias familiares, hijos, esto, lo otro, hay que mantener. Y ya en el 87 dije, esto no es para mí, renuncié con tristeza y con pena porque me iba muy bien en la empresa. Pero bueno, no eran mis objetivos. Bueno, seguí en actividades privadas mías y me mudé a Córdoba, que es donde resido actualmente oficialmente, y empecé nuevamente con la actividad más que nada oh, dentro de las artes visuales.
Mi madre siempre me decía, Sasha, con todo lo que tiene tu padre de pintura y todo eso, ¿por qué no te dedicas a eso? Claro, pero yo el negocio como negocio no lo veía, no Ujú, entendía esto mucho. Sabía que mi padre vivía medianamente bien, bueno, tenía dos premios, entonces acá en Argentina el Gran Premio Nacional y el Municipal te dan más o menos un cierto ingreso y aparte tenía muchos alumnos. Este, pero bueno, uno a veces tiene que palpar las cosas desde otro lado. Y bueno, hasta que decidí en un momento y dije, bueno, basta, me arriesgué y asumí, asumí el riesgo, que en el ujú, arte es lo más importante que cualquier persona puede tener. Un artista tiene que saber asumir el riesgo, un galerista también, un director de museos y todo eso. Y bueno, y la vida me fue llevando a que circunstancias X encontré un espacio en un hotel primero. Eh, Después ingresé en la Municipalidad de Córdoba, no como empleado, sino bueno, como un asesor externo. Y después, bueno, me nombraron director del Museo Genaro Pérez, ujú, que fue una experiencia maravillosa como aprendizaje. Y como tenía la suerte de ser el hijo de, porque ahí yo hice valer ser el hijo de, ya, claro, me di el lujo de traer unas exposiciones a Córdoba maravillosas que antes no se hacían. Y que estaba sumado a toda la logística y todo lo que yo había aprendido en Renault en lo que hace a gestión. ujú, A mí Renault me enseñó lo que es hacer gestión. Eh, y lo que es la otra parte que a veces le falta, yo veo a muchos galeristas o gente que quiere comercializar arte, no es fácil. Entonces uno tiene que tener ciertas miradas y también las otras. claro, claro. Y bueno, y en el museo yo pude traer artistas que ya lamentablemente la mayoría no están, como ser a Jorge de Mirgián, a Alejandro Puente, Víctor Chap, este, Luis Wells, Juan Lecuona. Hernando Ampé, hice muestras muy importantes a lo largo de 2 años y medio. Y una cosa curiosa, asumí el museo y tuve que bajar la muestra que mi padre le habían hecho en ese momento. O sea, es como una cosa muy curiosa. Y en el 2003 me convocan desde la Asociación Argentina de Críticos de Arte para darme en el Malva, que recién tenía pocos años, para darme el premio al museo, al mejor museo, a la mejor dirección del museo a nivel nacional. Lo cual yo ni sabía que existía el premio Parpañol y ahí me enteré. Y para mí fue una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, fui a Buenos Aires, me entregan el premio, muy emotivo. Mis padres, que ya estaban separados hace más de 30 años, fueron los dos. Y mi padre medio iba medio a regañadientes, porque mi viejo no quería que yo me dedicara a esto. En fin, tenía miedo que yo le compitiera, no sé en qué, pero bueno, son las cosas de los padres y los hijos. Pero no obstante fue ahí, estuvo presente, lo cual para mí fue algo importante. Claro. Volví, eso fue en 16, 18 de noviembre del 2013. El 10 de diciembre asume el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba y me echa del museo bueno, porque yo no reunía las características que necesitaba la gestión nueva. Cosas de la política argentina. Ujú, Bueno, y ahí empecé ya más con la galería de arte, empecé a tratar de vender, empecé a participar en ferias, empecé a armar clientela. Después me convocan de una empresa muy grande acá en Córdoba y me ceden un espacio de 500 metros cuadrados, vaya, con lo cual yo durante 7 años hice también exposiciones maravillosas. La empresa esta fue un sponsor muy importante para mi actividad y mi gestión. Hay que llenar 500 metros cuadrados, ¿no? sí, sí. Se dice Es, pronto, sí. es importante, o sea, había que traer mucha obra, saber qué. Claro, claro. Ah, como todo en la vida, uno comete errores, como siempre, por ahí me equivoqué en alguna que otra muestra.
Antes había organizado un salón muy importante, que fue un salón de pintura Holiday Inn, donde participaron más de 1.600 artistas, Ujú, con premios muy importantes, eso fue en el 2002, 2001. Y bueno, ahí en esta empresa, en Córdoba, bueno, fue la galería más importante durante ese tiempo que hubo en Córdoba. Y obviamente, como yo viajaba una semana a Buenos Aires, una acá, bueno, mi presencia en Buenos Aires también era importante, pero era importante porque yo traía muestras de mucha relevancia aquí a Córdoba. Entonces venían artistas muy, la traje a Marcia Schwartz, qué sé yo, a Eduardo Estupía, bueno, en fin, traje mucha gente relevante de la Argentina y obviamente eso en Buenos Aires también se comentaba. Y bueno, un día me llaman del Museo Carafa, que es el museo más importante de Córdoba y creo que está dentro de los 5 museos más importantes del país. Y bueno, y me ofrecen el cargo de director de museo. Este, lo cual para mí fue una de las cosas más hermosas que me pasó en esta actividad. Y los casi 3 años que estuve en el museo, para mí fueron también una maravilla. Ingresé habiendo 72 empleados, ujú, eh, que realmente estaban muy desorganizados. Bueno, los organicé, armamos un equipo de trabajo muy importante e hicimos 62 exposiciones a lo largo del tiempo que yo estuve. Dedicaba mi vida a eso. Y eso me costó que también la galería yo la dejé de lado. Entonces, bueno, después cuando también por razones políticas tuve que dejar el cargo. Porque yo cuando asumí el cargo le dije, les quiero aclarar que yo no vengo ni por el sueldo, ni tampoco vengo para hacer la B, ni nada que se parezca. Vengo porque vengo a hacer gestión y es lo que a mí me interesa. Y mi renuncia está acá presentada. Lo único que le pido es que me llame, aunque sea un día antes, y me diga, presente la renuncia que ya está presentada, que no me quiero enterar por los diarios. ya, Y traté en el museo, sí, y otra cosa, sí pedí que nunca me pidieran de hacer una muestra X a alguien, cosa que respetaron todo. En eso yo tengo que reconocer que el secretario de Cultura en ese momento me respetó, pese a que políticamente éramos diametralmente opuestos. Pero yo tengo que reconocer que tuvo una muy buena actitud para conmigo y me depositó una confianza muy importante. Y el Carafa, bueno, pasó a tener un nombre importante a nivel país en ese momento. Y hay que hacer 62 exposiciones, programarlas en Argentina, porque eso es lo complicado, porque uno no sabe si cuenta con el flete, no cuenta, que si el sponsor no, esto, bueno, en fin, series históricas complicadas. Eh, y bueno, la política hizo que me tuviera que ir del museo nuevamente. Y bueno, y ahí tuve que empezar a remar de nuevo, porque una vez un amigo que era funcionario me dijo, ¿sabes cuando te das cuenta que dejas de ser funcionario? No, cuando el teléfono deja de sonar. Y es verdad, al día siguiente me fui, el teléfono celular no sonó nunca más. Y dije, bueno, hay que empezar a remar de nuevo y mi padre ya había fallecido en ese entonces. eh, y bueno, me quedó una herencia muy grande, que son más de 2.000 obras que yo atesoro de mi padre, más toda su historia. Pero como yo no quiero ni quería ser la viuda de Dávila, soy hijo único, entonces, bueno, seguí trabajando con todos los artistas que represento y trabajo, y seguí haciendo muestras. A su vez, en ese interín me convocan de la Municipalidad de Córdoba para que les organice la Feria de Córdoba, Mercado de Arte, eh, con un colaborador fundamental los 3 primeros años. El tercer año también, ahí yo me cansé y me fui porque había mucho estrés que no tenía sentido para mí, porque para mí no era un negocio hacer la feria. Eh, pero por lo menos es al día de hoy que la feria sigue funcionando y yo sigo todavía colaborando, eh, por lo menos desde una parte más técnica o asesorando, o me convocan para que dé opiniones, etcétera. Y bueno, seguí con mi galería aquí en Córdoba y ahí empecé a viajar mucho por el mundo porque empecé a participar en ferias
Hice 50 ferias internacionales. Ujú. Desde Seúl, Estados Unidos hice un montón. Estuve en España, en Málaga, no, bueno, cerca de Málaga hay un lugar, ahora no me sale el nombre, no importa. Pero estuve en Perú, estuve en Brasil, en Colombia, participé en varias ferias. Este, también estuve en Bélgica, en Suiza, bueno, recorrí muchas partes del mundo. Y me vino muy bien porque ahí aprendí mucho desde otro lado, o sea, toda una parte comercial diferente a lo que es Argentina. También aprendí que no debo ser tan tosudo con las cosas, porque me costó muchas veces ser tosudo, Ya. porque era más joven, pero bueno, aprendí que a veces hay que escuchar a los que tienen un poquitito más de experiencia, porque me acuerdo que me iba a una feria, no me acuerdo si en Atlanta, no sé, en Los Ángeles, y voy a ver un galerista que sé que iba siempre ahí. Entonces le digo, che, Aldo, mirá, me han invitado, me invitar pagando, ¿no? Me han invitado a esta feria, que bla, bla, bla. Y me dice, pero ni loco, vayas ahí. Le digo, pero ni loco, pero mirá que me invitan, qué sé yo. Le digo, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué no? Porque no vas a vender, que bla, bla. Me dio 3 millones de explicaciones. Pero bueno, yo soy tosudo. Yo fui. Por supuesto que perdí todo. Esos son los aprendizajes que hoy intento darle a mis colegas más jóvenes. Y veo que no me dan pelota, entonces termino contestando como ahí, bueno, andá, viví tu experiencia. Después vuelven y me dicen, menos mal que no fuiste, y yo te dije. Ya. Entonces, entonces uno ya termina analizando un poco, a ver, el mercado argentino, cómo existe o no en el extranjero, porque también ahí uno tiene que ser objetivo en el análisis de quién es uno dentro del mercado. O sea, hay galerías que son como en el fútbol, la primera, y después viene algo intermedio en la primera, y después viene el chiquitaje en la primera, y después ya vienen las otras. Bueno, yo estoy entre el medio y el chiquitaje de abajo, entonces el cuero me da hasta un punto. Este, entonces yo no voy a competir con ciertas galerías que están dispuestas a invertir mucho dinero y que tienen artistas que realmente de mucho fuste. Yo tengo muy buenos artistas, pero no son para eso. En Corea me pasó una experiencia increíble. Yo fui y llevé a Luis Wells, Juan Lecuona, Juan Andrés Videla y otro artista contemporáneo. Yo tengo un problema con la contemporaneidad, pero bueno, después lo charlamos. Ese es un problema grave que tengo. Y llevé a mi padre. Entonces armé un stand grande, todo, y a mi padre dije, lo coloqué afuera un costado. Dije, ¿quién en Corea va a comprar ahora mi vieja? Bueno, lo único que vendí es la obra de mi padre. Que son esas cosas que dice, bueno, este, así que al año siguiente, cuando vuelvo a Corea, llevo obra de mi padre, que por supuesto la vendí. Bueno, y así hice cinco experiencias en Corea. También estuve en Inglaterra. este, y bueno, hasta que vino la pandemia. Y la pandemia me sirvió ese tiempo, pese a que yo podía salir, porque cosas locas de la Argentina. Las galerías de arte estaban incluidas entre la construcción. Entonces teníamos permiso para salir. Yo tenía una oblea especial. Yo digo, estamos todos locos, todos encerrados. Y yo andaba por la calle, me paraba. Sí, pase. Este, cosa de loco. Entonces, pues es un placer esta charla y espero que podamos repetirla en otras ocasiones y seguir avanzando y compartiendo. Muchas gracias, Sacha, y pues hasta la próxima. Bueno, Juan Antonio, agradezco que me hayas convocado a esta charla, que, bueno, nada, ha sido un monólogo mío, pero bueno. Tú me lo has servido para que yo lo haga como monólogo. Te agradezco mucho y bueno, yo te llamo apenas esté por Madrid, ¿eh? Bien, pues espero que te haya gustado la entrevista y con respecto a los libros, bueno, he de decir que esta entrevista tendrá una segunda parte
porque decidí cortarla en dos, dada la extensión, y en esa segunda parte continuaremos con esta reflexión. Pero en esta sección actual, que es la de los libros, pues ese es el entorno en el que yo me muevo con respecto al arte. Eh, bueno, quizás tampoco soy un magnífico artista o escritor, pero sí siento ese impulso, lo he sentido en distintas orientaciones, aunque no haya destacado especialmente como pintor o como escultor, pero sí he practicado esas distintas orientaciones, incluida la música, y me siento muy orientado de cara a la literatura, pues con la novela en el momento actual. He escrito también muchísimos relatos, he escrito poesía, además de los ensayos que tienen una orientación más formativa. Por eso, en esta ocasión, y hablando de libros, pues quiero recomendarte eh, dos libros que tienen que ver con estas facetas del arte. Uno tiene que ver con la poesía. La poesía no es algo que se venda mucho, es algo muy restringido, pero sí aquí te presento mis versos en el aire, que es un libro que puedes encontrar en Amazon y que pues tiene un toque que particularmente me gusta, me permite moverme o fluir en esa forma en la que actualmente también se ha puesto de moda el fluir como el aire, tocando, rozando las conciencias, los oídos o la piel de algunas personas para compartir ese cariño, ese gusto, esa sonrisa de complicidad en alguna forma cuando sentimos que la poesía, el ritmo, las metáforas, pues incluso la rima puede tocarnos en lo más profundo de nuestro ser. Y como decía, pues quiero presentar también otro libro que es la novela de la Mujer del Este. La Mujer del Este es una novela que también sugiere muchos elementos artísticos orientados en ciertas escenas desde el arte taoísta, desde la visión contemplativa, desde la poesía de mirar el entorno ajardinado, además del enamoramiento y además de otras cuestiones que también se van desarrollando en la novela, que ya no tienen que ver tanto con esa visión poética, pero que sí siguen siendo una forma de expresar a través del arte, a través de la novela, una reflexión política, histórica, que nos pueda sugerir cosas, que es lo que pretendo en mis novelas fundamentalmente. Bien, pues te dejo estos dos libros como referencia, la de Brisas y también la de La Mujer del Este. Espero que te gusten y que puedas decirme algo, si te parece bien, al respecto de su lectura. Puedes encontrar estos libros, Brisas y La Mujer del Este, entrando en mi página web de métodobenedí.com y ahí, pulsando las portadas, tienes un enlace directo. En esta cuarta sección de talleres o cursos, pues te invito a que entres en la página de métodobenedí.com y en este caso, pues la orientación sería hacia esa forma de dar apoyo, de dar una forma o herramientas que te permitan desarrollar tu creatividad para potenciar tus aspectos artísticos, tanto si los has explorado ya como si no. Y si, habiendo explorado esos aspectos, te encuentras en una de esas etapas que se dice de página en blanco, de lienzo en blanco, es decir, donde no surge ese impulso creativo o la inspiración, pues esta propuesta de taller o de sesiones personales con respecto a la creatividad o a construir o a abrir la puerta de ese mundo y de esa sensibilidad artística en ti, pues pueden ser una buena sugerencia para desarrollar
Quizás no en sentido profesional, sino como una forma de aprovechar el arte como terapia, el arte como forma de construir o generar un diálogo con tu propia realidad interna y de esa manera tener una mayor coherencia con lo más profundo de tus valores, de tus auténticos valores. Hasta los próximos encuentros de los miércoles.